La semana pasada vimos Filipenses 2, del 1 al 4, donde compartimos qué es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es la buena noticia de Dios. Y esta buena noticia de Dios no es una más entre muchas, no es una más entre muchas opciones, sino que es la buena noticia de Dios. Esta noticia es buena, es gloriosa, es santa, es pura, es deleitosa, es brillante. Esta noticia debe ser conocida por todos. Y esta noticia se ve reflejada en la obra de Cristo en la cruz. No solamente ahí, sino que en toda su vida de obediencia al Padre, en la muerte de Cristo en la cruz y también en su resurrección. Hoy día vamos a ver un pasaje, Filipenses 2 del 5 al 11, en que se muestra eh, los dos estados de Cristo, de Jesucristo, el estado de humillación y el estado de exaltación. Vemos que Jesús se encarna, vemos que el Hijo de Dios es encarnado, eh, nace Jesús, toma forma de siervo, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero además vemos que Dios el Padre lo exalta a lo sumo. Vemos entonces dos estados de Cristo, estado de humillación y de exaltación. Pero antes de continuar, quiero rebobinar el cassette y contarles de qué se trata la Biblia. Porque vemos aquí que se muestra Cristo. Y les cuento que todo en la Biblia se trata acerca de Jesús, de su evangelio, su buena noticia y de su obra de redención. ¿Te digo algo? El evangelio no se trata acerca de ti. No se trata acerca de las buenas noticias que quieres escuchar tú según tus expectativas humanas. Ni se trata de una obra motivacional ni de superación personal. Se trata de Jesús el Salvador, quien vino a anunciar la mejor noticia que podemos escuchar, que es la más gloriosa, la más deleitosa, la más brillante, la más valiosa, porque como ya hemos dicho, responde al único, terrible y profundo problema que podemos tener, nuestro pecado, nuestra desobediencia y nuestra muerte eterna. Por tanto, cuando estudiamos la Biblia, cuando nos acercamos a la Biblia, nos acercamos para ver cuán necesitados somos de la salvación de Dios, la salvación de Jesucristo, que es ofrecida gratuitamente por medio de fe en Él, para disfrutar del máximo don que podemos recibir. ¿Sabes cuál es el máximo don que podemos recibir de parte de Dios? Dios mismo, la comunión con Él, estar en comunión perfecta con Él y poder darle gloria y disfrutar de Él por siempre. Ese es nuestro máximo don. El problema es que a veces centramos toda la vida en nosotros mismos y hablamos de un yo, de un me, de un mí. Yo busco algo, me gusta esto, mis expectativas, mis derechos, yo, me, mí. Y ahí vamos jugando con la canción. Siempre digo, a veces empezamos con el mí, me, yo, me, mí, me, yo, mí, y diferentes combinaciones que hablan acerca de nosotros. Creemos y pensamos que la vida se trata de nosotros. Y aun cuando no lo pensamos así, lo vivimos de esa forma. Y eso te digo algo, es un pecado tremendo. Pensar que somos el centro del universo, el centro de las relaciones, el centro de la existencia. Eso implica querer ponerse en el lugar de Dios, queriendo ser nosotros el centro de nuestro devenir, de nuestra existencia. A veces pensamos que podemos autosalvarnos o bien autorrealizarnos, encontrar plenitud y gozo de acuerdo a nuestra forma de vivir, a nuestras estrategias. Buscamos el placer y arrancamos de lo que nos produce cierto dolor. Arrancamos desesperadamente. Y esa es una forma de autosalvarnos, es una forma de autorrealizarnos y de encontrar la plenitud en cuanto por medio de nuestros propios medios. Entonces, a veces queremos alcanzar la plenitud y el gozo lejos de Dios y lejos de Cristo. Y nos ponemos a nosotros en el centro, ponemos a nuestras obras en el centro, nuestras estrategias en el centro, y dejamos de confiar en Dios de manera práctica. Dejamos de descansar en Él, de obedecerlo a Él, de adorarlo como Él se merece, viviendo vidas que aparentan una gloria a Dios, pero está apartado de lo que Dios nos pide. Confiamos entonces en nuestras obras,
nuestro esfuerzo, nuestras iniciativas, nuestras buenas ideas, pero es como tratar de mover una gran montaña. Queremos nosotros empujar una montaña, queremos nosotros alcanzar la plenitud, queremos nosotros alcanzar la salvación, queremos nosotros alcanzar el gozo pleno. Empujamos una montaña, pero nosotros no podemos mover ese corazón duro, que sin Dios no sirve para nada. Nosotros no podemos mover esa montaña. A veces pensamos que el máximo bien que podemos recibir de Dios es que Él responda a nuestras peticiones y que Él se ponga a nuestro servicio, respondiendo a nuestras solicitudes como si llamáramos a un call center de servicio al cliente. Dios no es un dispensador. Dios no es quien lleva las cosas a domicilio. Él no está en nuestro servicio, es al revés. O sea, todo se trata de Él. Somos de Él, vivimos en Él, por Él y para Él. Y este pasaje nos enfoca en eso. Cristo mismo lo que hizo fue enfocar en la gloria del Padre. Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, la revelación perfecta de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, la promesa de salvación anunciada desde el comienzo de la humanidad. Él es quien se muestra en este pasaje, en su estado de humillación y también en su estado de exaltación. Entonces, en primer lugar, debemos señalar aquí que se habla de Cristo como el Hijo de Dios eterno. Es el mismo que se habla en Juan, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Cristo. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo, ahí viene el estado de humillación, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí debemos pararnos y decir, estamos entrando en una verdad teológica súper importante. Ponemos aquí un macizo de doctrina. Es importante decirlo de esta forma. La doctrina la doctrina es importante. A veces pensamos que la doctrina no debe ir en la enseñanza bíblica. Debe ir, la doctrina es lo que nos guía a la verdadera adoración. Sin doctrina, el pueblo perece. Sin doctrina, el pueblo es engañado. Sin doctrina, el pueblo no puede adorar a Dios. Sin doctrina, el pueblo no puede estar unido en la palabra de verdad. Sin doctrina, el pueblo no puede hacer misión. Sin doctrina, el pueblo no puede amarse a sí mismo. No puede amarse uno a otro. La doctrina nos lleva a la verdadera adoración. Y aquí vamos a hablar de doctrina de cristología. Es importante. O sea, esto es importante que lo entendamos. ¿Quién es Cristo? Y aquí debemos decir dos verdades que van de la mano. El Hijo es la segunda persona de la Trinidad. Y cuando decimos segunda persona, no estamos diciendo que es segundo en importancia. No estamos diciendo que es menor en gloria, en honra, en dignidad del Padre o del Espíritu Santo. No, estamos diciendo que el Hijo de Dios es eterno, es digno de la misma honra y digno de la misma gloria que el Padre y el Espíritu Santo. Él no fue creado, como lo enseñan algunas sectas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que enseñan que Jesucristo, que el Hijo de Dios fue creado, que no era eterno. El Hijo no fue creado, sino que es eterno, pero Él vino a habitar en medio nuestro. Él ya existía desde antes, cuando tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y aquí viene el pasaje, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por tanto, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, plenamente Dios y plenamente hombre. ¿Por qué sabemos esto? Porque además en Hebreo dice, tenemos un gran sumo sacerdote, Cristo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. O sea, el Hijo de Dios, el Creador
se encarnó, vivió entre nosotros, asumió una nueva naturaleza humana. No es que dejó una por la otra, asumió una nueva, además. Y en esa semejanza de hombre, sufrió todas las tentaciones y debilidades del ser humano, pero dice, sin pecado. Vemos que Jesús tuvo hambre, sí tuvo hambre. Jesús lloró, sí. Jesús oraba constantemente al Padre. Jesús alimentó, Jesús tuvo sed, Jesús vivió y caminó entre nosotros. Jesús nació en un establo. Jesús nació y fue criado por unos padres, José y María. Pero ese hijo que estaba ahí, ese niño que estaba ahí, era el Hijo de Dios, que era plenamente Dios y plenamente hombre. Y cuando dice entonces el pasaje de Filipenses, se despojó a sí mismo, algunos postulan erradamente y heréticamente, lo digo con este tono, heréticamente, que se despojó voluntariamente de sus atributos divinos, que dejó su naturaleza divina. Algunos piensan que Jesús vino y dejó su omnisciencia, su omnipotencia, su sabiduría, su poder, su autoridad. No, Jesús no dejó su divinidad. Jesús no se transformó, no pasó de hijo de Dios a tener solamente naturaleza humana. Sostuvo las dos naturalezas, las cuales están unidas indivisiblemente. O sea, Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Es algo difícil de entender muchas veces. Es algo que es un misterio, sí. Es complejo muchas veces, completamente. Si tienes dudas, inquietudes, estamos dispuestos a ustedes para servirlos en enseñanza, en doctrina, en estudiar la palabra. Queremos resolver esas dudas. Pero debo decir claramente, el Hijo de Dios, Jesucristo, es plenamente Dios y plenamente hombre. Y cuando dice que se despojó a sí mismo, está hablando necesariamente, no de que se despojó de sus atributos divinos, sino que asumió nuestra condición. Vino a vivir en debilidad, vino a caminar por este mundo, a ser uno más como nosotros, pero sin pecado. ¿Por qué era necesario que Cristo viniera a este mundo? Viene esa pregunta. ¿Por qué era necesario que Cristo eh, muriera en una cruz? ¿Por qué era necesario todo esto? ¿Por qué era necesario que Cristo sufriera? Esa pregunta está explicada en los evangelios. De hecho, en Lucas, cuando Jesús se acerca a los discípulos que van en camino de Maús, les pregunta a ellos mismos, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahí Jesús les cuenta, y comienza desde Moisés, o sea, desde la ley judía, y siguiendo por todos los profetas y por todo el Antiguo Testamento, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decía. O sea, en toda la Escritura habla respecto de un Mesías que habría de morir, un Mesías que habría de sufrir por la causa de nuestros pecados. Vemos que en Isaías habla acerca de ese varón de dolores, muchos años atrás, más de 500 años, entre 500 y 700 años atrás, ya estaba profetizado en Isaías esto. Y es más, si uno va a Génesis, ya está predicado el protoevangelio. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé, dijo Jesús, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿por qué era necesario que Cristo muriese en una cruz y resucitase? En primer lugar, era porque este era el plan de Dios. Este era el plan perfecto de Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad. Ustedes dirán, sí, pero fue Judas el que lo entregó. Sí, pero fue eh, Pilato el que se lavó las manos. Sí, pero fue tal persona el que animó a que entregaran a Barrabás y no a Jesús. Sí, fue el pueblo que estaba pidiendo esto. Sí, eran los gobernadores. Eran muchas personas que estaban confabulando en contra de Jesús. Sí, esto sucedió. Pero efectivamente
detrás de esto estaba el plan glorioso de Dios, el Padre. Nada estuvo fuera del control del Señor. Dios lo tenía planeado desde la eternidad. Estaba todo escrito que se cumpliese. Estaba todo escrito y se cumplió por medio de la palabra. La palabra ya lo había dicho. La ley de Moisés, los profetas y los salmos, si ustedes ven y siguen la línea, esta línea es como una huellita que lleva a Cristo. Como cuando uno pone miguitas de pan para llegar hacia un caminito, llegar hacia la meta. Asimismo es la Biblia, que nos deja miguitas, que nos lleva a la revelación perfecta, que es Cristo Jesús. O sea, toda la escritura desde el Antiguo Testamento, desde la ley de Moisés, los profetas, los salmos, los escritos, nos hablan acerca de Cristo Jesús. Entonces, en este mismo pasaje, vemos que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Y les dijo, así está escrito. ¿Se dan cuenta? Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Todo esto estaba escrito desde antes. Era el plan maestro de Dios. Cristo tenía que padecer. Cristo tenía que morir y resucitar. Ahora uno se preguntará, ¿y por qué? ¿Y por qué? Recordemos lo que pasó en Génesis. Recordemos lo que pasó en el Edén, que hubo un hombre, el primero de todos. Ustedes saben el nombre de ese hombre, Adán. Adán y Eva. Ese hombre y esa mujer tenían perfecta comunión con Dios. Fueron creados sin pecado, con la voluntad de elegir eh, lo que era bueno y lo que era malo. Creados sin pecado, en un mundo perfecto, en una condición perfecta, pero podían elegir en contra de la voluntad de Dios. Dios les da una orden. Les dice, no coman de ese fruto. Pueden comer de todos los frutos, pero de un fruto no podían comer. Pero, ¿qué pasó? Oyeron la voz del enemigo. Esa voz del enemigo que les dijo lo siguiente. Les dijo, parece que Dios no es tan bueno. ¿Acaso no pueden comer de ningún fruto? ¿Esa era la verdad? Era una total mentira. Porque ellos podían comer de todos los frutos, menos de uno. Y la serpiente, el diablo, les dice lo siguiente. Ay, sabe Dios que si comen de este fruto, van a ser ustedes como Él. Van a estar plenos, van a ser más sabios, van a ser mejores, van a autorrealizarse. Y parece que Dios no es tan bueno, porque lo quiere dejar en ignorancia, con poca plenitud. ¿Qué hizo Adán y Eva? Creyeron a esta falsa promesa, comieron el fruto y finalmente cayeron en pecado y fueron condenados por la causa de su desobediencia. Este hombre, Adán, es nuestro primer representante, vaya representante. Y por causa de Adán, dice la Escritura, entró el pecado al mundo. Y por causa de entrar el pecado al mundo, todos pecamos. Ustedes pueden ver sus propias vidas. ¿Hay alguno de ustedes que nunca haya pecado? Si ninguno de ustedes ha pecado alguna vez, si alguno de ustedes nunca ha pecado alguna vez, desmutéese ahí y dice, yo nunca he pecado. Nadie se debería hacerlo, porque todos sabemos que alguna vez en la vida y constantemente estamos pecando. Por causa de que entró el pecado en el mundo, nosotros nacimos con naturaleza pecaminosa luego de la caída de Adán. Y todos pecamos en adelante. ¿Y cuál es la condenación por causa de nuestro pecado? Estar destruido de la gloria de Dios. Entonces, este primer representante nuestro, que fue Adán, nos llevó a la muerte. Y vemos Corintios 15, que dice lo siguiente, mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, le pregunto, ¿quién es ese hombre? Adán. Por Adán entró la muerte y también por un hombre entrará la resurrección de los muertos. Entonces, Adán es nuestro primer representante, mal representante, pero Cristo se hizo hombre para ser nuestro representante de manera legal, representante en humanidad también. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que en Adán todos cayeron, en Adán todos fueron destruidos de la gloria de Dios, en Adán todos pecamos, todos hicimos lo malo, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, todos nos desviamos a una, pero Cristo vino para deshacer esas obras. ¿Se recuerdan que Dios le dijo a Adán, no hagan esto? Él fue desobediente al Padre, pero vino uno, Cristo, que vino en obediencia. Filipenses 2 habla acerca de eso, que se sometió, vino como siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En él no hubo ningún engaño, ninguna maldad, nada malo había hecho. Y así todo, él fue llevado a la cruz. ¿Por qué fue llevado a la cruz? Para pagar por nuestros pecados. Ustedes saben que Dios es justo, ¿cierto? Algunos han preguntado y han postulado por ahí, ¿y si Dios es tan bueno, por qué juzga? ¿Por qué castiga? ¿No podría perdonarlo a todos así nomás? ¿Perdonazo? ¿Saben qué? Eso atentaría contra la justicia de Dios. Dios es completamente justo y no puede pasar por alto el pecado. No puede pasar por alto el pecado, no puede dejar sin castigo el pecado. Entonces, ¿saben qué? Nuestra condición sin Cristo es eterna condenación. Pero Dios a la vez es misericordioso. Y como es misericordioso, ofrece a su Hijo para que Él pague por nuestros pecados. Por tanto, esto sigue siendo justo porque alguien paga. Paga Cristo. El punto es que nosotros ya no tenemos que pagar. Gracias al Señor. No tenemos que pagar. Pero hay algo que debemos hacer, que responder al mensaje del Evangelio. Y es reconocer que nosotros no podemos pagar. El día viernes tuvimos una reunión de Iglesias Unidas, donde puse una ilustración respecto de la carta de embargo judicial. Una carta que llega a la casa y que muestra la condición de condenación. Y hay que responder al respecto. Y también contaba que en esa carta hay solamente juicio, hay condenación y la forma de pago que a veces es impagable. Pero en el Evangelio esto es distinto, porque junto con esa notificación, Dios nos entrega otra notificación. Te dice, ¿sabes qué? Pero hay una salida. La salida es reconocer toda tu deuda. Así de simple, así de simple. Reconoce toda tu deuda, todos tus pecados. Pero di, estos pecados son míos, Señor, perdóname. Reconoce esa deuda y reconoce que no puedes pagar. Y pide al Señor misericordia y salvación. Y Él te va a perdonar. Entonces, cuando vemos esta imagen de Cristo en la cruz, es un Cristo que es el Hijo de Dios, que habitó entre nosotros, se hizo hombre para poder llevar el castigo que nosotros merecíamos. Él lo llevó en la cruz. Esto suena un poquito complejo muchas veces. Suena un poquito quizás muy difícil de entender. Pero ¿saben qué? Es importante saberlo. Porque si no lo sabemos de esta forma, hay posibilidad de que entren herejías en nuestros corazones. Y pensamos que Jesús es uno más entre muchos. Pensamos que Jesús es un mero hombre o un profeta más entre muchos otros. No, Jesús es distinto, es diferente.
es plenamente Dios y plenamente hombre. No es, es como nosotros, pero no es como nosotros. Entonces vemos que Jesús nos ofrece salvación. Pero ¿para qué? Para que ya no vivamos para nosotros. Recuerden que el Evangelio no se trata de nosotros. No se trata de que, Señor, vengo a ti para que tú cumplas mis deseos, mis malos deseos muchas veces. Señor, cumple mis expectativas, mis sueños. Jesús no es una lámpara de Aladino. No viene a cumplir tus deseos. No viene a cumplir tus deseos de este mundo. El Señor quiere transformar nuestros deseos para vivir por Él y para Él. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Él se entregó, Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se dan cuenta de lo que hizo Jesús? Jesús se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a nosotros y estando en esta condición se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y no cualquier muerte, muerte de cruz. Ese es el camino del Evangelio: despojo, servicio, humillación, obediencia hasta las últimas consecuencias. Repito, porque eso a nuestra carne no le gusta escuchar. A nuestra carne no le gusta escuchar esto. El Evangelio nos lleva a un camino de despojo de nosotros mismos, de dejar nuestros sueños, expectativas, nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestro amor a nosotros mismos, nuestra egolatría, despojarse de nosotros mismos, dejar de pensar que nosotros somos el centro del universo y tomar forma de siervo, de manera humilde, sencilla, amorosa, amable, respetuosa, cariñosa, tierna. ¿Me siguen? A la carne no le gusta escuchar esto. Apliquémoslo esto a nuestras relaciones interpersonales, al matrimonio, a la iglesia, a la amistad, a la vida misional, a la vida de la iglesia en la ciudad. A nosotros no nos gusta escuchar esto, a nuestra carne no le gusta, pero el Evangelio se involucra con el otro, busca amarlo, lo acompaña, porque Jesús dijo, o sea, la palabra dice que Jesús se hizo semejante a nosotros, o sea, conoció lo mismo que nosotros conocemos. Además de ser siervo, se humilló a sí mismo, al Padre, delante del Padre. Fue obediente. No vivió conforme a sus propios deseos. No vivió conforme a sus propias estrategias, sino que sus deseos eran los mismos que el Padre. Sus deseos estaban alineados con los del Padre. Sus deseos no era la gloria de este mundo. Su deseo no era su gloria propia. Su deseo era darle la gloria al Padre. Ese era su deseo. Entonces, te repito, a nuestra carne no nos gusta despojarnos nosotros mismos. Nuestros intereses, nuestros recursos, nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestras horas, nuestro tiempo, no nos gusta, naturalmente hablando desde nuestra carne. Tampoco nos gusta ser siervos de otros, estar al servicio, a disposición de otros. Tampoco nos gusta compartir con otros. Tampoco nos gusta humillarnos a nosotros mismos. Tampoco nos gusta la obediencia. Estamos diseñados, estamos reseteados para vivir conforme a nuestros deseos. Estamos reseteados de manera eh, perversa de vivir conforme a nuestras inquietudes, deseos, nuestras propias ideas. Pero Dios nos dice, vive de acuerdo a la palabra del Señor. Vive de acuerdo al amor a Dios y al amar al prójimo. Vive de acuerdo a la obediencia hasta las últimas consecuencias, aunque eso significara una muerte y muerte de cruz. ¿Les gusta escuchar eso? ¿Les gustó? A nuestra carne no les gusta, pero nuestro espíritu sabe qué es lo que tenemos que hacer, porque ahí encontramos perfecto deleite.
Ahí encontramos perfecta paz y perfecto gozo, porque fuimos diseñados por Dios para esto. El otro es el diseño perverso cuando fuimos reseteados por causa del pecado. Pero Dios, a través de su palabra, su Espíritu Santo, nos muestra a Cristo y dice, vivan de esta forma. Pero para eso necesitamos del poder del Espíritu Santo. Para eso necesitamos primero reconocer nuestro pecado. Entonces, ¿sabes qué? A mí me cuesta esto. A mí me cuesta ser manso. A mí me cuesta ser humilde. A mí me cuesta ser obediente a la palabra del Señor. Me cuesta despojarme de mí mismo. Me cuesta ser siervo. Lo que quiero es que me sirvan, que me busquen, que, que yo sea el centro de todo y que las cosas se hagan a mi manera, a mi manera. El Señor nos dice, no, deja esa vida es una vida vana. Y a Jesús, quien vivió de esta forma, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús algún día se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, toda persona confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta entonces que el Evangelio no se trata de ti? El Evangelio no se trata de cómo vivir la vida mejor para ascender, sentirte más pleno, de acuerdo a las expectativas y criterios de este mundo. No. La Biblia se trata acerca de Jesús, su Evangelio y su obra de redención, y darle la gloria solamente a Dios. Por tanto, cuando hablamos de Semana Santa, hablamos de la vida, la muerte y resurrección de Cristo. Cuando hablamos de Semana Santa, estamos hablando de Cristo el Señor, que venció la muerte, el pecado, el mundo y el diablo. Y esa es la mejor noticia que podemos conocer. Pero no para vivir vidas de acuerdo a tus criterios y expectativas, sino vivir vidas por Él y para Él. Solamente por Él y para Él. Entonces, la pregunta que nos queda hacia nosotros, la pregunta que nos queda hacia nuestros corazones es, ¿cómo estoy viviendo? ¿He sido salvado por la obra de Cristo en la cruz? Si he estado viviendo, si he sido salvado por la obra de Cristo en la cruz, si he recibido el consuelo del Señor, la misericordia del Señor, el gozo del Señor, la comunión del Espíritu, como sale en Filipenses 2, 1 y 2, entonces nuestra vida debe cambiar de dirección. Si estás viviendo, yendo hacia el sur, te digo, devuélvete. Te digo que este camino. La vida no es hacia el sur. La vida no es hacia ti, es hacia el norte. Y ese norte es Cristo. Deja de vivir por ti para ti. Deja de vivir en lo cotidiano, en tus sueños, en tus expectativas, en el corto, mediano, largo plazo, en tus relaciones. Deja de vivir por ti y para ti. Vive por Él y para Él. Por Él y para Él. Y ahí nuestra alma encontrará verdadero reposo y verdadero gozo, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Si quieres buscar en otras partes, nunca vas a encontrar una sed, o sea, un agua que te sacie tu sed. Nunca vas a encontrar algo que llene tu corazón. Cristo y esta forma de vida es la que va a llenar tu corazón día a día hasta que podamos disfrutar de su gloria. Finalmente, luego de haber explicado de manera somera en cuanto a la naturaleza de Cristo, plenamente Dios, plenamente hombre, luego de explicar Adán, primer hombre, representante nuestro, y Cristo, nuestro representante, eh, siendo hombre a la vez, y llevando esto a la muerte y la resurrección de Cristo, y vemos cómo vivió Jesús. El punto es, ahora es preguntarnos, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy caminando? ¿Dónde va mi corazón? ¿Dónde voy corriendo? El Señor nos dice, para de buscar, para de correr en círculo, vuélvete a Cristo, descansa, detente. El Señor nos está esperando una vez más. Concluimos este sermón señalando que Él es el camino al Padre, señalando que Él es nuestro gozo pleno, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio,
y fortaleza. Y en Él solamente tenemos vida y vida eterna y vida plena. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque podemos entender este misterio, que el Hijo de Dios vino al mundo, se hizo hombre, y es plenamente Dios y plenamente hombre. Y Jesucristo, el Señor, vivió en obediencia al Padre, sufrió hasta la muerte y muerte de cruz, resucitó al tercer día para mostrar que Cristo reina, para darle gloria al Padre y para que nosotros tengamos nueva vida, una vida abundante. Te pedimos, Señor, que no permitas que vivamos vidas sin sentido, sino que nuestra vida encuentre sentido viviendo por ti y para ti, a la manera de Cristo, siendo obediente, humilde, como siervo, que está dispuesto a todo por la causa de Cristo y por la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén.